Hola, bienvenidos de nuevo al que estás leyendo, este espacio de El País Opinión en Facebook, en YouTube, en donde queráis nos podéis encontrar, donde solemos convertir a los autores en lectores, en comentaristas de libros, porque partiendo de la premisa de que los mejores escritores son también los mejores lectores. Hoy tengo el placer de recibir a Tony Gil. Hola, ¿qué Hola, tal? Tony, ¿qué tal? No solo amigo, no solo compañero de novela negra, sobre todo un gran autor, un gran traductor, un gran lector. Él acaba de publicar Tigres de Cristal en Grijalbo, lo podéis encontrar, tiene días, está recién salido del horno y es muy conocido sobre todo por su trilogía del Inspector Salgado, con El verano de los juguetes muertos, Los buenos suicidas, Los amantes de Hiroshima, una trilogía traducida a más de 20 idiomas, aparte de más obras y, bueno, la biografía rápida la podéis encontrar rápidamente en la Wikipedia. Yo quiero aprovechar de él su presencia y que nos ha traído unos cuantos libros estupendos para hablar, pero antes, bueno, comentemos un poco el Tigres de Cristal. Es una historia de adolescencia, de secretos, de adultos que vuelven a encontrarse, esconden un secreto y también de una Barcelona de cinturón rojo. Tiene muchas cosas esta novela. Sí, Cuéntanos, Tony. sí, es un poco, bueno, es un poco eso. Pues nada, a ver, Tigres de Cristales, yo creo eso, es una historia de chavales, ya no te diría de adolescentes, casi es una historia de chavales, de unos chavales que en un ambiente determinado, que era el del extrarradio de Barcelona, el extrarradio de la ciudad además, viviendo en un barrio francamente inhóspito, un barrio que se creó solo para inmigrantes y que surgió prácticamente de la nada, ¿vale? O sea que de golpe en unos campos empezaron a construir bloques de pisos. Se ven envueltos en una trama de acoso escolar que acaba trágicamente, por decirlo de manera suave. Entonces yo quería hablar de esa época, hablar de ellos y de sus padres y de todo ese movimiento que hubo de andaluces, extremeños, gallegos, gente de toda España hacia Barcelona, de cómo se unieron en un momento determinado para conseguir ciertas reivindicaciones, las huelgas, el movimiento obrero de la época, hablamos del 70 y muchos, ¿vale? Del 75 al 78 básicamente, y luego cómo muchos años después el barrio ha cambiado, esos adolescentes son adultos, han tenido que vivir con las consecuencias de algo que hicieron y hay que ver un poco qué les ha deparado la vida a cada uno de ellos, ¿no? Entonces es una novela que tiene un punto nostálgico, que tiene un punto que juega con el reencuentro y con la nostalgia de una época, pero al mismo tiempo también creo que es una novela bastante dura en el sentido de que te enfrenta a dilemas morales bastante curiosos, ¿no? Es decir, ¿qué harías por un amigo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Puedes vivir con la conciencia de haber cometido un crimen, aunque fueras un niño en aquel momento? Hay como unos temas que a mí me parecían interesantes. Sí, es una novela, él lo acaba de decir y yo lo subrayo, que es del presente, parte del presente, pero que nos lleva al pasado de donde fuimos, ¿no? Sí. Y de donde, bueno, yo no soy catalana, pero puedo sentirme muy identificada también con esa España de los 70, efectivamente, que viene de los 60, en la que, bueno, los nombres Juanpe, Zamora, el Moco, creo que le llamaban, sí. Bueno, de motes, de acoso, efectivamente, de clases sociales muy pronunciadas, donde las madres que iban a trabajar donde las clases altas tenían que comprar los langostinos en el barrio bajo para llevárselo a las señoras de las clases altas para la Navidad. Esa España de contrastes que parece del pasado, pero es del presente, ¿no? Bueno, enhorabuena, Tony, y esta novela nos lleva, por cierto, la primera de la que vas a hablar, es Vía Revolucionaria, ¿no? Las Vírgenes. Las Vírgenes, sí, ¿no? perdón, sí. Cuéntanos, sí. Las Vírgenes Suicidas que... de Jeffrey Eugenides. Sí, mira, perdonad que sea así, es la única, ¿eh? Yo soy muy de papel, pero hay momentos en la vida que hay que recurrir a la parte digital. Las Vírgenes Suicidas es una de esas novelas, pues supongo que la mayoría de la gente la conoce, ¿no? La historia de esas adolescentes que se van suicidando todas una tras otra en un pueblo de esos del Midwest americano. A mí me pareció apasionante. La historia ya en sí me parecía apasionante, ¿no? Esa especie de morbo que suscita la tragedia ajena, ¿no? Son cuatro hermanas, que deciden cada una irse suicidando. En un plazo de año y medio. De año y medio mueren todas. Y ante el misterio de los vecinos, ¿no? Pero luego había algo que a mí me interesa mucho y que de hecho creo que es lo que más se parece, o yo he intentado copiar de ahí, la idea de recrear ese pasado desde el presente. Es decir, alguien cuenta lo que le sucedió a las hermanas Lisbon. ¿Vale? Hay alguien que nos narra con una especie de fascinación
¿vale? Porque todos los chicos más o menos estaban enamorados de alguna de ellas, y alguien nos cuenta eso y le da como un tono mítico o un tono de casi de tragedia griega. El hecho es trágico, evidentemente, pero la recreación de ese momento desde un tiempo posterior le da ese punto que a mí es el que más me gustaba, más que el saber por qué se suicidan las hermanas Lisbon, que da igual, ¿no? Entonces me parece un ejercicio que es como cruel y entrañable a la vez, y este tipo de cosas a mí me gustan mucho. Y hay veces que a los autores lo intentamos y no funcionan, y yo creo que Eugene aquí hace realmente lo que quería hacer. Quiero decir, le quedó una novela entre extraña, un poco perversa, pero que a mí me parece fascinante. O sea, hay novelas seguro infinitamente mejores en la historia de la literatura, pero concretamente a mí esta me impactó muchísimo cuando la leí, y luego ya seguía Eugene en todas las Middlesex y en todo el resto. Sí, sí, citaba antes Vía Revolucionaria, Revolutionary Road, de Richard Yates, que no sé por qué la metí antes, porque tiene una tristeza que también la he asociado a tu novela, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué has elegido Vía Revolucionaria? Es historia de los 50, de la América de sí. clase media alta. Sí, pero es un poco la mediocridad ambiental. O sea, Revolutionary Road habla de la mediocridad humana, creo yo, en el fondo, de una pareja que tiene que luchar contra esa mediocridad inexorable. O sea, ese dejar de creerte ya tus propios sueños. Él lo hace de manera más abierta, ella se niega completamente a dejarse llevar, ¿no?, por esa especie de vida que ya te lleva al siguiente paso, ¿no? Bueno, estás casada, a tener un hijo, a criar a este niño y a renunciar un poco a todos tus sueños que tenías antes. Y yo creo que un poco la América de los 50 es un poco la España de los 80. Es decir, la España de los 50 era completamente distinta a la América de ese periodo. Pero yo creo que los conflictos estos de realización personal y tal surgieron en España más tarde, ¿vale? Surgieron en España, y un poco es también lo que plantea Tigres de Cristal. Yo creo que, siempre lo digo, Revolutionary Road o Vía Revolucionaria es de las pocas novelas que yo acabé llorando. Pues, me consiguió que me identificara muchísimo. Sí, es de una tristeza, ¿verdad?, infinita. Con Frank y con ¿no? April. Además vas con uno, vas con otro, porque los dos tienen parte de razón, los dos son como muy humanos, en un sentido muy de carne, y además también recogía en esta novela, que es un poco también una afición, también me lo he planteado así, ¿no? Todos los cuentos de Cheever, toda una serie de corriente narrativa que a mí me encanta, y que, bueno, como haya que elegir uno, pues me quedé con el que más me gusta de todos, que es este, ¿no?, que es Vía Revolucionaria. Sin duda, tanto en tu novela como en este y en estos libros que estás citando, hay esa tristeza que subyace en vidas que aparentemente son perfectas, ¿no? Claro, o que aparentemente son mejores que las de sus padres. Esos niños tuyos, en teoría, tenían que vivir mejor que sus padres, que vinieron de Extremadura. Evidentemente. Bueno, de aquí saltamos a Ana María Matute, Olvidado Rey Gudú, Edad Media. Bueno, cuéntanos este salto que has elegido. Mira, el Olvidado Rey Gudú también es uno de mis libros preferidos, lo tengo en todos los formatos. Aquí he traído el pequeñito porque si no pesa mucho, pero es que para mí es el libro aquel en el cual eres adulto y vuelves a ser un niño leyendo. O sea, había una parte completamente lúdica en este novelón, porque es un novelón, aunque sea por extensión, y aquella sensación de personajes y sagas y tal, donde pasan cosas constantemente, tampoco te tienes que creer todo absolutamente, juega mucho la fantasía, la magia, todo ese mundo que creó Ana María en esta novela, que yo creo que es como su obra magna, sobre todo en Ana María tenía otras cosas, ¿no?, otro tipo de escritura más intimista y más personal, pero a mí me pareció maravilloso, y lo he releído, mira que es largo, lo he releído varias veces porque siempre encuentro cosas. Es como un Martin antes de Martin, ¿sabes? El Juego de Tronos, es como un Martin antes de Martin, y con unas raíces también de folclore muy nuestras, ¿no? Ya recoge folclore nórdico y tal, pero lo va como adaptando a su manera de ver el mundo. Y yo se lo recomiendo siempre a todo el mundo, sobre todo a gente que te dice, ay, es que hace tiempo que no leo nada que me enganche y tal. Pues no, pues léete Olvidado Rey Gudú y olvídate de todo. Olvídate de todo, las novedades. Sí. A veces cuánto hace falta volver a clásicos, ¿no? Vamos a pararnos un momentito, a pensar, ¿vale? Y a reconocer también a figuras que no es que se olviden, porque Ana María Matute no es que esté olvidada, pero yo me temo que con el tiempo sí, ¿no? Que van entrando, o que parecen que se olvide el Rey Gudú, pero no ella. Claro. ¿no?
sabes que también esa idea de que parecen lecturas de colegio, ¿no? Te la recomiendan, Primera Memoria, o me acuerdo, Rosa Chacel, por ejemplo, una novela maravillosa que es Las Memorias de Leticia Valle, ¿vale? Y que es maravillosa si la lees ahora, pero que yo la tengo asociada a me la hicieron leer en primero de BUP, ¿no? Y le coges como un poco de manía. A mí me gusta recuperar, y en este caso elegí esta, porque de verdad es que es una gozada, es una gozada de libro, o sea, desde la primera página, y mira que yo no soy mucho de fantasías, ni prefiero Revolutionary Road, así como contexto, ¿eh? Pero en cambio dices, es que te da igual porque es maravilloso. Bueno, Tony, que es traductor de inglés, Sí, ¿no? No sí, sé sí, si sí, de sí. algún otro No, idioma, de pero de inglés. Es curioso cómo ha elegido libros en español, Sí. no solo de españoles, pero en español, y libros en inglés. Sí, sí. Tenemos aquí, ya hemos citado Yeats y ahora citaremos a Coetzee también, Sí, al surafricano Coetzee. Vamos a colar a Coetzee, porque has elegido Disgrace, Desgracia, maravilloso libro de este Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué has elegido este libro? Bueno, yo para mí es el libro. Es decir, si tuviera aquella pregunta absurda siempre de qué libro te llevarías a una isla desierta, a ver, no sé si me llevaría Desgracia porque es muy triste, pero muy, muy triste, pero para mí es uno de los grandes libros indiscutibles del siglo pasado, ¿no? O sea, es algo que además para mí creo que leí a la vez, en el mismo periodo leí a Coetzee y a Roth, y a Philip Roth. Y un poco estos personajes también ya de vuelta de todo, ¿no? Ese profesor, este señor de aquí, que lo acusan de haber tenido un rollo, o ha tenido un rollo con una alumna, que tiene que abandonar la universidad, que ha vivido una vida protegida, ¿no? Ha vivido una vida cómoda de alguna forma dentro de su torrecita de marfil y que luego se tiene que enfrentar a la violencia real del mundo, ¿no? A la violencia real de Ciudad del Cabo, con toda la historia que pasa con su hija y tal. Pareció como una especie de lección de vida y de honestidad, además, por parte del narrador, y de crudeza absoluta. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que te cuento, y la vida es esto, ¿no? ¿Sabes? La vida es, nos creemos que estamos protegidos, pero luego la realidad se impone y el mundo nos devora, ¿no? Y no podemos hacer nada, a no ser que juguemos siempre obedeciendo todas las reglas. Es un poco, yo creo, la lección un poco simbólica que yo al menos saqué de Disgrace. A mí en su momento, cuando la leí, porque yo no sé si a la gente le pasa, pero a mí sí, tengo fases de crisis lectoras. Claro. Que abandono libros constantemente. No somos máquinas, ¿no? No, y a mí me gusta mucho leer, pero no me gusta nada leer cosas que no me gustan. Entonces voy abandonando libros y hubo un momento en el que estaba así y empecé debió ser más o menos alrededor del Nobel, de Coetzee, y luego pasé a Philip Roth con La Mancha Humana, que viene a ser un poco, en el fondo, el mismo bueno, paradigma. Es que la definición que has hecho de él y de Yeats, sobre todo, es la que podríamos hacer de Philip Roth, ¿no? Claro, O sea, un retratista del fracaso de nuestra vida, ¿no? Sí. Bueno, y del fracaso y del no asumir que a lo mejor el éxito también es esto. Quiero decir, un poco decir, bueno, yo he llegado hasta aquí en mi vida, bueno, pues ya está, ¿no? Quizá me tengo que rendir y asumir que el éxito era esto, ¿no? El éxito a lo mejor no era profesional y el éxito puede ser que tenga una vejez tranquila y tal, ¿no? O el éxito puede ser que no te pasen cosas malas, ¿vale? Como es en el caso de, o sea, que su hija no acabe sufriendo lo que acaba sufriendo en la novela. Yo sí, creo, fíjate que ayer era más joven, seguramente me deberían conmover más ahora. Ahora no sé si tendría tantas ganas de leerlas ya con 50 y tantos años. Cuando tenía 30 y pico igual me apetecía más, ¿vale? Porque ves ese horizonte como más lejos y te afecta menos. Pero igualmente yo recuerdo esto, Desgracia, La Mancha Humana y alguno más. Bueno, yo creo que Vía Revolucionaria lo leí después, ¿eh? Pero un poco esta idea de grandes narradores que consiguen además hacer un retrato de su mundo que es intenso, que es interesante, que traspasa generaciones. Porque estamos, y países, y países. ¿no? Porque dibujando Newark, como por ejemplo claro, Philip Roth, claro. o Sudáfrica están dibujando también nuestro mundo, ¿no? Aunque no tengamos apartheid, aunque no tengamos... Exactamente. Siempre hay apartheids mentales, ¿no? Siempre tenemos ese tipo de cosas. Entonces, yo que juego
antes con El olvidado rey vudú juego con la fantasía y me divierte y tal, es verdad que también necesito de manera luego, después de algo muy fantástico, necesito leer algo que me sitúe en este mundo, ¿no? ¿Y lo haces en inglés? Sí, en general sí, en general ¿Qué sí. necesitas para ponerte a traducir, para muscularte antes de traducir? ¿Necesitas leer buenos autores? Sí, necesitas... sí. Me acuerdo que aquí mismo Jorge Fernández Díaz, el Sí. argentino del Puñal y La Ajá. herida, creo que es el otro, me decía, yo antes de escribir columnas, curiosamente, que escribía cada domingo Sí. una columna, leo un poco de Borges, ¿no? Ya, O sea, para fíjate. ir tomando Sí. buen tono, ¿no? Sí. Y no es que le imite, pero a veces necesitamos como un brebaje de buena literatura antes de ponernos Sí. a escribir. Yo te pregunto, antes de traducir. Antes de traducir, no, antes de traducir necesitas leer traducciones buenas, ¿sabes? No tanto el original, necesitas leer a alguien que ha trabajado bien un texto. O sea, más que leer el original. A ver, el original tuyo sí, ¿eh? Tienes que leer tu original con mucha atención, pero cuando no estás traduciendo, cuando estás en épocas así de calma de trabajo, que hay algunas, yo me dedicaba a leer sobre todo, en lugar de leer versiones originales en inglés, leía traducciones al español, ¿no? De Zulaika, ¿sabes? De grandes, de Jordi Fibla, de los grandes traductores, para ver cómo habían resuelto, y como tenía el inglés al lado, iba viendo a ver este párrafo cómo era en inglés y cómo han resuelto algo, ¿no? Vas un poco aprendiendo. Hay algo autodidacta en la traducción, ¿no? Que vas viendo, hostia, este tipo de construcción, ¿vale? Aquí la han resuelto así. Y luego, evidentemente, claro, leer mucho en inglés en general, ¿no? Es que al final llegó un momento que leía más rápido en inglés que en castellano en aquella época. Qué O sea, suerte. leía con más Qué facilidad. maravilla, porque así inglés. has aprendido, Sí, ¿no? Sí. Bueno, y viajamos a América Latina Sí. para los dos últimos que queremos comentar, Crónica de una muerte anunciada y Samantha Schweblin. Cuéntanos Sí. por qué nos traes Crónica de una muerte anunciada después de tantos Dos años ¿ves? de vigor, ¿no? Sí, sí, sí. De vigencia. Es que este sí que yo creo que será eterno, ¿sabes? Eterno. Sí, es la novela perfecta. Para mí es la digamos, novela ¿no? perfecta, sobre todo la novela breve perfecta, ¿vale? Porque luego hay otras novelas de García Márquez que están muy bien y tal. Fíjate, yo ahora me tengo que ir casi a la época de los Tigres de Cristal, me tengo que ir al año 80. Yo nací en el 66, o sea que calculando rápido, en el 80 tenía 14 años. Y recuerdo que me regalaron 100 años de soledad. ¿Eh? Y lo leí y me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Era el momento de la prosa, está exuberante y tal. Pero había algo, aquel fantástico, el realismo mágico, a mí hay algo que no me acaba de conmover del todo, no sé cómo decirte. Me parece en algún momento que cuando la situación es muy compleja se monta en un recurso fácil y Remedios la Bella sale volando, ¿no? Entonces, hay algo en mí que no... O sea, si es fantasía y si es... Pero en cambio... Después, porque fue, además, García Márquez, no sé cuándo ganó el Nobel, pero debió ser más o menos, fui siguiendo, ¿no? Y leí dos que me gustaron mucho, uno es El amor en los tiempos del cólera y otro es Crónica de la muerte anunciada, que me dejó completamente fascinado. Casi te diría, yo en aquel momento no era capaz de ver la técnica, ¿no? Con 14, 16, 17 años no era capaz de analizar el por qué me gustaba, pero luego lo he hecho, ¿sabes? Luego sí lo hice. Entonces, es un libro de una arquitectura interior minimalista que hace que cada frase te lleve a la siguiente y que esas 24 horas que pasan, ¿no? Desde que sabes que Santiago Nassar va a morir hasta que efectivamente lo matan, tú estés completamente pendiente de un argumento y de una, te diría casi de una música de lenguaje, ¿vale? Que para mí aquí es maravillosa, o sea, mucho más que en otras obras, una opinión muy personal, como todas, pero mucho más que en otras obras se supone más magnas. También me pasa con El coronel no tiene quien le escriba, que también me parece una pero esta... Yo tenía ambos en un mismo libro, en una colección también de los, no sé, 70, 80. Sí. A mí, no sé, es que... Y fue un poco, fíjate, yo creo que fue el libro con el que yo pasé a leer de manera adulta. Yo leía... Bueno, juveniles, sí, o infantiles, por decirlo así, no sé, aquellas cosas de Enid Blyton, esas cosas que leíamos en mi época, sí, todo Agatha Christie, 7, luego pasé a toda Agatha Christie y en algún momento ya de golpe me situé en la edad adulta, ¿no? Y fue de los primeros libros, este y uno de Irving, que fue El mundo según Garp, que me situaron de golpe en la vamos a leer cosas de mayores, ¿no? Y este de verdad, yo creo que aguanta mucho mejor el tiempo que otras obras de realismo mágico en general, ¿eh? Te digo, me parece perfecta en su ejecución, está pensada, es una obra como... Tiene un punto casi nórdico, de germánico, de planteamiento, ¿eh? Y una exuberancia latinoamericana tropical, de solución. Claro. Sí. Bueno, y nos vamos ya a Argentina, Samantha Schweblin, que
también muy querida por este programa, lo hemos intentado pero no hemos logrado que venga todavía, pero vendrá, Pájaros en la boca. Cuéntanos, ¿por qué has decidido incluir este? Pájaros en la boca. Claro, ahora Samantha Schweblin suena mucho desde hace un par de años o así, que ganó el premio 7 casas vacías, con el premio... Logroño, exacto. Cálamo, sí, unos premios así. Pero parece que sea de hace 2-3 años, ¿no? Y este libro lo publicó Lumen en 2010. Y este libro, cuando yo lo leí en 2010, en aquella época colaboraba con Lumen y leía más o menos todo lo que sacaban, me pareció completamente una locura. O sea, ahora ya nos hemos acostumbrado un poco, porque no es solo Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Paulina Flor, hay varias, ¿no? Pero yo creo que también corresponde a todo un grupo de mujeres, todo un grupo de autoras, básicamente argentinas, tengo que decir, en este caso, todas de relato, o hacen alguna novela, pero básicamente escriben relato, y que consiguen crear unos ambientes muy turbios, muy inquietantes, muy precisos. A mí me gusta mucho la precisión en la escritura, cosa que no hace falta adornarlo todo, ¿no? Contemos lo que queremos contar, contémoslo bien, y que la imagen sea sugerente, no el texto recargado, sino la estampa que te queda, ¿no? La impresión que te queda. Entonces, de verdad, cuando leí, y si podéis algún día, leed solo, aunque sea solo, Mujeres desesperadas, que es el segundo relato de esta novia que queda abandonada en medio de una carretera vacía. Es una cosa, en 2010, era muy impactante. Luego yo he seguido a Samantha, evidentemente, pero lo que me sorprendió, Pájaros en la boca, yo creo que me quedé con la idea para los asesinatos de Los Ángeles de Hielo. ¿Te acuerdas de aquellas pobres chicas que morían y alguien les metía un pájaro en la boca? Sí, pues, claro, ahora caigo, digo, ¿de qué me suena? Sí. Es de tu novela, claro. Sí, fue una especie de homenaje, del cual Samantha no debe saber nada, pero a mí me hacía ilusión. Bueno, pues ya veis que Toni nos ha llevado a Sudáfrica, nos ha llevado a Colombia, a Argentina, a Estados Unidos, a España, y en Tigres de Cristal nos lleva el cinturón rojo de Barcelona de hoy, de los 70, bueno, a este mundo que es de nosotros, tú y yo, pero también de muchos de vosotros. Yo os invito a leerlo. Gracias, Toni, por acompañarnos, y nos devoraremos. Me has dado ganas de releer o leer todas las cosas que nos estás descubriendo aquí. Gracias a vosotros, gracias por estar ahí, y pronto volvemos con Rosa Montero, con Marina Garcés. Tenemos un plan bastante intenso esta semana. Gracias y hasta pronto.